Muy buenas tardes a los alumnos del curso de lecturas literarias hispanoamericanas. Quiero recordar que en la clase anterior hemos trabajado con algunos textos que corresponden aproximadamente al modernismo hispanoamericano, que, como ustedes recuerdan, es un movimiento literario que tuvo una dimensión continental, es decir, el modernismo involucró a México, a Cuba, al Perú también, a Chile, a Argentina, y trascendió incluso hasta España, donde Rubén Darío fue recibido como el maestro de la lírica por los propios poetas españoles. Entonces ese movimiento llamado el modernismo, que va aproximadamente entre 1880 y 1910 aproximadamente, ¿no? Ese movimiento fue muy importante, especialmente en el plano de la poesía, donde surgieron grandes poetas como por ejemplo José Martí, Rubén Darío, Julián del Casal, José Asunción Silva, Leopoldo Lugones, entre otras grandes personalidades que renovaron el español poético. Bebieron ciertamente en las fuentes de la literatura francesa, de la literatura inglesa, y con todo eso llevaron adelante una gran revolución del lenguaje lírico. Hay que destacar este hecho, que en este curso hemos dado preferencia a poetas de esa época principalmente. Por ejemplo, en la clase anterior hemos trabajado en la lectura de poemas de Julián del Casal, por ejemplo, tanto la señorita Rupaya y la señorita Torre Chacón han trabajado en la lectura de poemas, han participado, ¿no? Entonces, por ejemplo, entre los poemas que ya se comentaron y ya se explicaron, figura el poema de Julián del Casal, Pax Anime, que significa el título Paz del Alma, ¿no? Ese poema ya fue analizado por estas dos alumnas que han asistido al curso, porque eso es lo que hay que destacar, que los alumnos a veces faltan, pero en fin son problemas propios de ellos. Lo cierto es que nosotros nos esforzamos por tratar de darles aquello que necesitan, aquello que requieren, que es precisamente las lecturas de los grandes autores de la literatura hispanoamericana, en la cual incluso podemos incluir a la literatura española, porque de ahí nos viene el español, ¿no? Pero a su vez nosotros hemos enriquecido ese español, lo hemos engrandecido, especialmente, no solamente en el modernismo, también diríamos en la época anterior, que es el romanticismo, ¿no? Allí también tenemos, por ejemplo, entre los poetas que han enriquecido el español poético, tenemos el gran poema escrito y publicado por José Hernández Martín Fierro, ¿no? Entonces Martín Fierro es un símbolo también de la literatura hispanoamericana. Está escrito en las sextinas hernandianas, que son estrofas de 6 versos, ¿no? A través de las cuales recrea la extraordinaria vida del gaucho Martín Fierro. Ese libro salió también como El Quijote en una segunda parte, ¿no? La primera es la ida de Martín Fierro y otra es la vuelta de Martín Fierro. Bueno, y también don Ricardo Palma engalanó la literatura hispanoamericana, peruana hispanoamericana, durante el siglo XIX y aún durante algunos años del siglo XX, porque él vivió, si no recuerdo mal, entre 1833 y 1919.
de modo que fue un hombre longevo, y en ese recorrido literario él creó ese gran monumento literario llamado Las Grandes Tradiciones Peruanas, ¿no? Que son relatos en los que mezclan la literatura con la historia y realiza una extraordinaria fusión de elementos y nos engrandece nuestra literatura, porque a través de esas tradiciones peruanas podemos hacer un recorrido por la historia del Perú, desde los tiempos prehispánicos hasta diríamos, el propio siglo XX, esos primeros años, porque repito, Palma escribió hasta prácticamente su muerte, que ocurre en 1919. Casualmente, 2019 se ha celebrado se ha conmemorado el primer centenario del fallecimiento de este gran escritor, ¿no? Él, si no bien no hizo una gran novela, en todo caso la novela que hizo fue incendiada en la época de la guerra con Chile, en todo caso todas estas tradiciones reunidas en volúmenes son la gran novela que él no alcanzó a escribir, o en todo caso encontró una estrategia, de modo que si leemos en conjunto las tradiciones peruanas, ¿no? Sin duda tendremos una visión amplia, panorámica, pero a la vez muy centrada en ciertos personajes de esa época colonial. Y a propósito de ello, hay un libro que se llama El demonio de los Andes, que es un libro que Ricardo Palma publicó precisamente para destacar o para reunir aquellas tradiciones en las que interviene el personaje de Francisco de Carvajal, ese fiero guerrero, conquistador que vino de México y antes había partido de España, y que llegó justamente en los momentos de las guerras civiles entre los conquistadores. Allí estuvo él del lado de Gonzalo Pizarro, y él le propuso a Gonzalo Pizarro que se haga dueño del poder, ¿no? Que ya después se vería. Pero ahí vinieron las luchas y finalmente, como ustedes saben, venció el ejército que representaba al rey de España, y tanto el demonio de los Andes, ¿no? Carvajal, como Gonzalo Pizarro fueron ejecutados, y con ello terminó la aventura de este momento de la historia de este país, y siguió esa larga época colonial hasta el siglo XIX, en que alcanzamos por lo menos en parte la independencia, y desde ese siglo somos países supuestamente independientes, ¿no? Lo digo así porque efectivamente no tenemos total independencia, dependemos económicamente, políticamente, socialmente, culturalmente, dependemos de la cultura occidental, y si queremos hablar en términos políticos, somos parte de la estructura capitalista, del capitalismo imperialista que predomina desde el siglo XIX, XX, y hoy es Estados Unidos el país que ha, diríamos, alcanzado un lugar protagónico dentro de este sistema capitalista, o puede llamarse también neocolonialismo, ¿no? Bueno, la literatura se ha hecho en medio de todas estas circunstancias, y los poetas, los grandes poetas, hombres y mujeres, han dedicado su tiempo a escribir estos poemas, algunos de los cuales han sido leídos en la reunión anterior. Como ya dije, se han leído el poema A la Primavera de Julián del Casal, también Pax Anime, y el poema Una Maja, esos dos poemas, ¿no? Uno fue leído por la señorita Rupalla y el otro fue leído por la señorita Torres Chacón, de manera que ambas han hecho un trabajo de lectura que hoy
jueves 21 de julio retomamos y continuamos, ¿no? Y también en esta antología con la que trabajamos apareció también un texto que sí hemos leído, que se llama La Última Ilusión. La Última Ilusión, que es un texto de Julián del Casal que hace referencia a París, ¿no? Y solamente voy a leer ciertas líneas porque ya ha sido leído e incluso allí se indica una tarea, ¿no? ¿Qué dice el texto en sus primeras páginas? Dice, en sus primeras líneas, disculpen, porque no es un texto tan largo, dice, aborrezco el París que celebra anualmente el 14 de julio, el París que se exhibe en la Gran Ópera, en los martes de la Comedia Francesa o en las avenidas del Bosque de Bolonia, ¿no? Y luego dice, continúa pues todos los aspectos que aborrece de París, pero dice también, pero adoro en cambio el París raro, exótico, delicado, sensitivo, brillante y artificial, el París que busca sensaciones extrañas en el éter, la morfina y el hachís, el París de las mujeres de labios pintados y de cabelleras teñidas, ¿no? Etcétera, etcétera, hasta terminar. Entonces vemos que por último, diríamos, en este texto hay un París que el poeta modernista aborrece y el mismo París que también, el otro París que del Casal ama o adora, ¿no? Bueno, este es el juego de la literatura de Julián del Casal, dos perspectivas, en un solo texto, dos perspectivas acerca de esta ciudad emblemática que es París y que sin duda ha sido también la meta de muchos escritores, tanto del siglo XIX como del XX y del XXI. Allí tenemos, por ejemplo, para recordar así al paso, la figura de Esteban Echeverría, otro autor hispanoamericano importante, autor de La Cautiva, autor del Matadero, que también estuvo en Francia, ¿no? Para remontarnos al pasado y luego, claro, en los tiempos contemporáneos, Julio Ramón Ribeiro, Julio Cortázar, Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes y muchos otros escritores posteriores también han estado en París, ¿no? Que ha sido una meta a la cual ellos querían llegar y alcanzar. Entonces, a propósito de esta prosa breve, que es La Última Ilusión, pido como ejercicio lo siguiente, dice, utilizando el método de la comparación y de la enumeración, redacte una prosa de la misma extensión del texto anterior sobre un tema o tópico modernista, ¿no? Eso estamos proponiendo nosotros como un ejercicio que emule el texto creado por Julián del Casal y permita que ustedes también de alguna forma vayan entrando, no solamente como lectores, sino también como escritores, ¿no? Que comienzan a ejercitar la pluma mediante estos ejercicios planteados. Luego, en esta reunión, leeremos algunos textos también de la etapa principalmente modernista, algunos textos que vendrán también con sus respectivas tareas que esperamos que ustedes puedan desarrollarlas. ¿Por qué no? La labor de un lector, de un estudiante, es leer, claro, intensamente, analizar los textos, los poemas, los cuentos, y luego de ese enriquecimiento poético, ¿por qué no, diríamos también, escribir otro poema, o en todo caso escribir un ensayo, ¿no? Entonces pongo a consideración de ustedes para que puedan analizarlos, para que puedan comentarlos y luego compartiremos ideas. Pongo diríamos, al alcance de ustedes algunos textos que están en nuestra antología, en la página 55, de ahí vamos a
reiniciar, diríamos, para ir hacia adelante. Tenemos también un poema, creo que es un poema, no, hay más de un poema de este gran escritor colombiano que se llama José Asunción Silva. Este gran poeta vivió entre 1865 y 1896, es decir, tuvo una vida breve, trágica. Se le murió una hermana a la cual él quería muchísimo, ¿no? Y creo que también en un viaje marítimo, el barco en el que viajaba José Asunción Silva naufragó, y él ahí perdió gran parte de su obra poética, ¿no? Que luego, claro, él regresó a Bogotá, donde vivía, pero había perdido a la hermana, había perdido también en este accidente gran parte de su obra poética. Este es el caso del poeta José Asunción Silva, de quien vamos a leer dos grandes poemas, y luego señalaremos qué ejercicios tendrán que hacer los estudiantes que llevan este curso. El primer texto de José Asunción Silva se llama Ars. Ars en latín significa arte, ¿no? Así se titula el poema, Ars, A-R-S, y esto traducido en el latín significa arte. Entonces el poema con ese nombre dice: el verso es vaso santo, poned en él tan solo un pensamiento puro, en cuyo fondo bullan hirvientes las imágenes como burbujas de oro de un viejo vino oscuro. Allí verted las flores que en la continua lucha ajó del mundo frío, recuerdos deliciosos de tiempos que no vuelven, y nardos empapados en gotas de rocío, para que la existencia mísera se embalsame cual de una ciencia ignota, quemándose en el fuego del alma enternecida de aquel supremo bálsamo. Basta una sola gota. Allí tienen ustedes el poema breve, Ars, ¿no? Lo he leído y que puede ser motivo, repito, para que ustedes puedan analizarlo, porque como lectores, como estudiantes de un curso de lecturas literarias hispanoamericanas, ustedes tienen la obligación ética y académica, no solamente de leer, como estamos haciendo ahora, sino de analizar, de hacer la exégesis de este poema con los instrumentos que ustedes ya tienen, porque también han tenido otros cursos en los cuales se ha realizado también la enseñanza de los respectivos métodos, ¿no? Bueno, a continuación voy a leer un poema, así se llama, un poema de este mismo autor, de José Asunción Silva, un poema que también es un reto para los lectores, es decir, un reto para que lean el texto y luego hagan un comentario pertinente, un comentario válido académica y científicamente. Este es un poema extraordinario, ¿no? Bastante amplio, pero que sin duda será de gran herramienta para que ustedes enriquezcan su bagaje literario, su bagaje académico. Leo el poema sin más, que se llama precisamente un poema, ¿no? Dice: soñaba entonces en forjar un poema de arte nervioso y raro, obra audaz y suprema. Escogí entre un asunto grotesco y otro trágico. Llamé a todos los ritmos con un conjuro mágico, y los ritmos indóciles vinieron acercándose, juntándose en las sombras, huyéndose y buscándose. Ritmos sonoros, ritmos potentes, ritmos graves. Unos cual choque de armas, otros cual canto de aves,
de oriente hasta occidente, desde el sur hasta el norte, de metros y de formas se presentó la corte. Tascando frenos áureos bajo las riendas frágiles, cruzaron los tercetos como corceles ágiles, abriéndose ancho paso por entre aquella grey, vestido de oro y púrpura, llegó el soneto rey, y allí cantaron todos. Entre la algarabía me fascinó el espíritu por su coquetería, alguna estrofa aguda que excitó mi deseo con el retintín claro de su campanilleo, y la escogí entre todas por regalo nupcial. Le di unas rimas ricas de plata y cristal. En ella conté un cuento que, huyéndolo servil, tomó un carácter trágico, fantástico y sutil. Era la historia triste pero notoria y cierta de una mujer hermosa, desprestigiada y muerta. Y para que sintieran la amargura exprofeso, junté sílabas dulces como el sabor de un beso. Bordé las frases de oro, les di música extraña, como de mandolinas que un laúd acompaña. Dejé en una luz vaga las hondas lejanías, llenas de nieblas húmedas y de melancolías. Y por el fondo oscuro, como en mundana fiesta, cruzan ágiles máscaras al compás de la orquesta, envueltas en palabras que ocultan como un velo, y con caretas negras de raso y terciopelo. Cruzariza en el fondo las vagas sugestiones de sentimientos místicos y humanas tentaciones. Complacido en mis versos, con orgullo de artista, les di olor de heliotropos y color de amatista. Le mostré mi poema a un crítico estupendo y lo leyó 6 veces y me dijo, no entiendo. Vean qué final tan maravilloso de este poema. El poeta hace un texto extraordinario, como ustedes acaban de ver, ¿no? De una factura estética extraordinaria. Es un arte poética, es un poema sobre la poesía, ¿no? Eso es, ¿no? Y entonces se ha trabajado de hermosa manera este poema, y dice él que entre la algarabía me fascinó el espíritu por su coquetería, alguna estrofa aguda que excitó mi deseo con el retintín claro de su campanilleo, y la escogí entre todas por regalo nupcial, ¿no? Le dice, le di unas rimas ricas de plata y cristal. En ella conté un cuento que, oyéndolo servil, tomó un carácter trágico, fantástico y sutil. No estoy recreando el texto. Era la historia triste pero notoria y cierta de una mujer hermosa, desprestigiada y muerta. Y para que sintieran la amargura, exprofeso junté sílabas dulces como el sabor de un beso. Bordé las frases de oro, les di música extraña como de mandolinas que un laúd acompaña. Dejé en una luz vagas las hondas lejanías, llenas de nieblas húmedas y de melancolías, y por el fondo oscuro, como en mundana fiesta, cruzan ágiles máscaras al compás de la orquesta, envueltas en palabras que ocultan como un velo, y con caretas negras de raso y terciopelo. Cruzariza en el fondo las vagas sugestiones de sentimientos místicos y humanas tentaciones. Y esta es la parte, como les digo, sorprendente, ¿no? Que nos hace vibrar. Dice, complacido en mis versos, con orgullo de artista, les di olor de heliotropos y color de amatista. Le mostré mi poema a un crítico estupendo y lo leyó 6 veces y me dijo, no entiendo. Vean que a veces se presenta ese contraste, ¿no? Como el propio Vallejo, que también en sus tiempos, digamos, fue maltratado precisamente por Clemente Palma, hijo de don Ricardo Palma, quien respondió de mala manera a un envío de un poema que había hecho César Vallejo en sus tiempos de iniciación en el campo de la literatura peruana, ¿no?
Entonces Clemente Palma, el crítico, no entendió a Vallejo, lo insultó, le dijo que estaba deshonrando al pueblo trujillano y que el pueblo trujillano, en cuanto supiera la identidad de este atrevido personaje que había enviado un poema para que lo evalúe este lector que es Clemente Palma, después de este incidente, pues pasaron los años y ya sabemos hasta dónde llegó Vallejo, ¿no? A Vallejo fue criticado a veces, pero es un gran poeta en sus libros, ¿no? En Los Heraldos Negros de 1919, en Trilce, 1922. Este año estamos celebrando el centenario de Trilce, ese maravilloso poemario, escrito, creado y publicado en 1922. Y este año 2022 pues ha habido muchos homenajes a este gran poeta que en su momento fue maltratado por más de un crítico. Eso suele ocurrir, ese es el tópico que desarrolla este texto poético, y por eso acá he dejado una tarea que dice lo siguiente en la página 57. Tarea: segmentar el poema, identificar el tema, destacar la forma estrófica y explicar el contraste entre el poeta y el crítico estupendo. ¿Qué representa el pájaro azul? ¿Conoce algunos casos semejantes? Ilústrenos, ¿no? Entonces esa es la tarea, decir, hay que segmentar el poema, hay que releerlo, hay que identificar cuál es el tema, de hecho tiene relación con el arte poética, destacar la forma estrófica, si hay rimas, si hay ritmo, hay figuras literarias, y luego queremos que ustedes expliquen el contraste que hay entre el poeta, que se ha esmerado al extremo, ¿no?, de crear un gran poema, y este crítico estupendo que lo leyó 6 veces y me dijo, no entiendo, ¿no? Que es lo que pasa con muchos críticos que en su momento muchos tampoco no entendieron el Trilce de Vallejo, ¿no? Y luego cambiaron de opinión. Por ejemplo, el famoso crítico literario, literato, escritor polifacético, prolífico, Luis Alberto Sánchez, peruano, amigo de Vallejo además, también leyó Trilce y le contestó algo así como que no había podido comprender, que no había podido asimilar lo que dice Vallejo en esos 77 poemas de Trilce. Entonces las citaciones se repiten, ¿no? En todo caso, Luis Alberto Sánchez tuvo la hidalguía de reconocer que esa poesía lo había superado, que él no había sido capaz, por lo menos en esa primera vez, de comprender la grandeza de Trilce. Muy probablemente después, porque Luis Alberto Sánchez ha vivido 94 años, nació en 1900, caminó con el siglo y murió en 1994. Entonces ya diríamos, después de este momento en que no fue capaz de comprender a Trilce, pasaron los años y ya él cambió su punto de vista y reconoció la trascendencia del poemario Trilce. Y luego, ya sabemos, Vallejo murió en 1938 y su viuda, Georgette de Vallejo, publicó el poemario Poemas Humanos, que es uno de los libros más extraordinarios de la literatura mundial. Todos ustedes han leído Poemas Humanos, es extraordinario, es mi poemario favorito. Alguna vez he tenido oportunidad de leer precisamente el poema de Vallejo que más me gusta. Lo he leído en la casa de César Vallejo en Santiago de Chuco, porque ese año hubo un famoso congreso que se llamó Vallejo Siempre, que se realizó en, diríamos, 3 lugares, ¿no? Comenzó en Lima, el famoso Congreso Vallejo Siempre,
comenzó en Lima, se desarrolló en Lima en varios días en el local del Museo de la Nación, y allí se presentaron ponencias extraordinarias sobre todos los aspectos de la poesía o de la literatura de César Vallejo. Nosotros formamos parte de la comisión organizadora, es un honor para nosotros haber estado en ese congreso, y allí también nosotros presentamos una ponencia acerca de la narrativa de Vallejo, que es la que nos ha ocupado nuestro tiempo en estos últimos años. Tenemos publicado un libro que se llama Introducción a la narrativa de Vallejo, ¿no? Y yo resalto que la narrativa de Vallejo también tiene una gran calidad, ¿no? Una gran trascendencia. Claro, quizá la poesía esté un poco más arriba, pero de todas maneras es evidente que un gran escritor, diríamos, puede tener algunos libros de poemas o de cuentos o de otro género, puede tener algunos que son más elevados, más extraordinarios, y otros un poco menos, pero siempre la magia del poeta transmitirá efectivamente tanto la poesía como la narrativa algo de su genio, algo de su trascendencia. Eso es lo que ocurrió con el poemario Poemas Humanos, ¿no? Eso luego viene Escalas, España aparta de mí este cáliz, otro gran poemario. Según la crítica, es el poemario más extraordinario que hay sobre la guerra civil española, ¿no? Es el más extraordinario, a pesar de que escribieron sobre ese mismo tema Neruda, Pablo Neruda, me parece que también Nicolás Guillén y otros grandes poetas escribieron sin duda acerca de esa trágica guerra civil española. Y Vallejo, en los últimos años, en los últimos meses de su breve existencia, se alzó hasta lo más alto de la poesía y escribió esos versos que fueron publicados también en 1939. Tiene toda una historia ese poemario, España aparta de mí este cáliz, ¿no? Han pasado los años y lógicamente es la fama de Vallejo, el cariño de los lectores por la obra escrita de Vallejo, ese cariño se ha acrecentado año tras año. Todos hemos escrito, o muchos hemos escrito, acerca de algún aspecto de la poesía o de cualquier otro género, porque hay que destacar también que Vallejo es un escritor versátil. Es, como dice González Vigil, uno de los escritores que ha creado en todos los géneros, ¿no? Tanto en la poesía como en la narrativa, en el teatro, en el periodismo, en el microrrelato, en todos los géneros inimaginables, Vallejo ha creado poesía grande, luminosa, trascendente. Entonces, ahora estamos leyendo a los antecesores de César Vallejo, pero siempre es bueno volver a Vallejo, ¿no? Y ahora, pues vamos a leer algunos textos de otro gran poeta a quien César Vallejo admiraba mucho, ¿no? Lo consideraba una suerte de maestro, una suerte de paradigma de la poesía, y sin duda lo es, ¿no? Lo es. Ese gran poeta, antecesor de Vallejo, que sin duda contribuyó a, diríamos, enriquecer la poesía de Vallejo, es nada menos que Rubén Darío, ¿no? El gran poeta hispanoamericano, nacido en Nicaragua, y cuya vida también es breve, porque su existencia se dio entre 1867 y 1916, una vida breve en la que
Sin embargo, creó una gran poesía y una gran prosa. A la vez se puede considerar a él como un clásico, pero también como un renovador, ¿no? Y de él, de su libro Azul de 1888, que se publicó en Chile, de él leeremos, a ver si es posible, este texto, que es una suerte de narración, de relato, ¿no? Vamos a leerlo para que ustedes a su vez puedan comentarlo. Dice así este texto: París es teatro divertido y terrible. Entre los concurrentes al Café Plombier, buenos y decididos muchachos, pintores, escultores, escritores, poetas, sí, todos buscando el viejo laurel verde, ningún más querido que aquel pobre Garcín, o Garzán, no lo sé, triste, casi siempre, buen bebedor de ajenjo, soñador que nunca se emborracha y como bohemia intachable, bravo, improvisador. En el cuartucho destartalado de nuestras alegres reuniones, guardaba el yeso de las paredes entre los esbozos y rasgos de futuro de Delacroix. Delacroix es un pintor francés. Versos, estrofas enteras escritas en la letra echada y gruesa de nuestro pájaro azul. El pájaro azul era el pobre Garcín o Garzán, no sé cómo se dice. ¿No sabéis por qué se llamaba así? Nosotros le bautizamos con ese nombre. Ello no fue un simple capricho. Aquel excelente muchacho tenía el vino triste. Cuando le preguntábamos por qué, cuando todos reíamos como insensatos o como chicuelos, él arrugaba el ceño y miraba fijamente el cielo raso y nos respondía sonriendo con cierta amargura: camaradas, habéis de saber que tengo un pájaro azul en el cerebro, por consiguiente, puntos suspensivos. Un pájaro azul en el cerebro me parece una imagen maravillosa, extraordinaria. Y sigue la prosa de Rubén Darío, dice: sucedía también que gustaba de ir a las campiñas nuevas al entrar la primavera. El aire del bosque hacía bien a sus pulmones, según nos decía el poeta. De sus excursiones solía traer racimos de violetas y gruesos cuadernillos de madrigales escritos al ruido de las hojas y bajo el ancho cielo sin nubes. Las violetas eran para Niní, su vecina, una muchacha fresca y rosada que tenía los ojos muy azules. Los versos eran para nosotros. Nosotros los leíamos y los aplaudíamos. Todos teníamos unas alabanzas para Garcín. Era un ingenio que debía brillar. El tiempo vendría. Oh, el pájaro azul volaría muy alto. Bravo, bien, mozo, más ajenjo. Principios de Garcín. De las flores, las lindas campánulas. Entre las piedras preciosas, el zafiro. De las inmensidades, el cielo y el amor, es decir, las pupilas de Niní. Y luego continúa, dice, y repetía el poeta: creo que siempre es preferible la neurosis a la estupidez. A veces Garcín estaba más triste que de costumbre. Andaba por los bulevares, veía pasar indiferente los lujosos carruajes, los elegantes, las mujeres. Frente al escaparate de un joyero sonreía, pero cuando pasaba cerca de un almacén de libros y llegaba a las vidrieras, husmeaba, y al ver las lujosas ediciones se declaraba decididamente envidioso, arrugaba la frente para desahogarse, volvía el rostro hacia el cielo y suspiraba. Corría al café en busca de nosotros, conmovido, exaltado, pedía su vaso de ajenjo y nos decía: sí,
Dentro de la jaula de mi cerebro está preso un pájaro azul que quiere su libertad. Hubo algunos que llegaron a creer en un descalabro de razón. Un alienista a quien se le dio la noticia de lo que pasaba calificó el caso como una monomanía especial. Sus estudios patológicos no dejaban lugar a duda. Decididamente el desgraciado Garcín estaba loco. Un día recibió de su padre, un viejo provinciano de Normandía, comerciante en trapos, una carta que decía lo siguiente, poco más o menos. Sé tus locuras en París, eso decía esa carta, sé tus locuras en París. Mientras permanezcas de ese modo, no tendrás de mí un solo sou. Sou en francés, antigua moneda que valía 5 céntimos, ¿no? Ven a llevar los libros de mi almacén, y cuando hayas quemado Gandul tus manuscritos de tonterías, tendrás mi dinero. Esta carta se leyó en el Café Plombier. ¿Y te irás? ¿No te irás? ¿Aceptas? ¿Desdeñas? ¿No? Dicen sus compañeros en esa lectura en el Café Plombier. Bravo, Garcín, rompió la carta y soltando el trapo a la vena, improvisó unas cuantas estrofas que acababan, si mal no recuerdo, así: sí, seré siempre un gandul, lo cual aplaudo y celebro, mientras sea mi cerebro jaula del pájaro azul. Luego continúa, ¿no? Dice, desde entonces Garcín cambió de carácter, se volvió charlador, se dio un baño de alegría, compró levita nueva y comenzó un poema en tercetos titulado, pues es claro, El pájaro azul. Cada noche se leía en nuestra tertulia algo nuevo de la obra. Aquello era excelente, sublime, disparatado. Allí había un cielo muy hermoso, una campiña muy fresca, países brotados como por la magia de Corot, rostros de niños asomados entre flores, los ojos de Niní húmedos y grandes, y por añadidura el buen Dios que envía volando, volando, sobre todo aquello, un pájaro azul que, sin saber cómo ni cuándo, anida dentro del cerebro del poeta, en donde queda aprisionado. Cuando el pájaro quiere volar y abre las alas y se da contra las paredes del cráneo, se alzan los ojos al cielo, se arruga la frente y se bebe ajenjo con poca agua, fumando además por remate un cigarrillo de papel. He ahí el poema. Una noche llegó Garcín riendo mucho y sin embargo muy triste. La bella vecina había sido conducida al cementerio. Una noticia, canto último de mi poema. Niní ha muerto, viene la primavera y Niní se va. Ahorro de violetas para la campiña, ahora falta el epílogo del poema. Los editores no se dignan siquiera leer mis versos. Vosotros muy pronto tendréis que dispersaros. Ley del tiempo. El epílogo debe titularse así, de cómo el pájaro azul alza su vuelo al cielo azul. Plena primavera, los árboles florecidos, las nubes rosadas en el alba y pálidas por la tarde, el aire suave que mueve las hojas y hace aletear las cintas de paja con especial ruido. Garcín no ha ido al campo. Él aquí viene con traje nuevo a nuestro amado Café Plombier, pálido con una sonrisa triste. Amigos míos, un abrazo. Abrazadme todos, así, fuerte. Decidme adiós, con todo el corazón, con todo el alma. El pájaro azul vuela. Y el pobre Garcín lloró, nos estrechó, nos apretó las manos con todas sus fuerzas y se fue. Todos dijimos, Garcín, el hijo pródigo, busca a su padre, el viejo Normando. Musas, adiós, adiós, gracias. Nuestro poeta se decide a medir trapo. Una copa por Garcín.
Pálidos, asustados, entristecidos al día siguiente, todos los parroquianos del Café Plombier, que metíamos tanta bulla en aquel cuartucho destartalado, nos hallábamos en la habitación de Garcín. Él estaba en su lecho, sobre las sábanas ensangrentadas, con el cráneo roto de un balazo. Sobre la almohada había fragmentos de masa cerebral, horrible. Cuando repuestos de la impresión pudimos llorar ante el cadáver de nuestro amigo, encontramos que tenía consigo el amoroso poema. En la última página había escrito estas palabras: hoy, en plena primavera, dejo abierta la puerta de la jaula al pobre pájaro azul. Ay, Garcín, ¿cuántos llevan en el cerebro tu misma enfermedad? ¿No? Allí termina este texto maravilloso que acabamos de leer, que es como una metáfora acerca de el poeta, ¿no? Este es un texto de Rubén Darío, un texto extraordinario que les he leído para retarlos a que ustedes lo relean, lean y relean, y luego puedan hacer un trabajo interesante. Este es el primer texto de Rubén Darío que leemos, ¿no? Luego vamos a leer otros poemas, pero en todo caso preferimos concentrarnos en un comentario acerca de este texto que está ambientado en París y que tiene como protagonista a Garcín, este joven que como muchos se va a París para ser un artista y no tiene la comprensión del padre, porque lo que le dice el padre es que vuelva, ¿no? El padre es de Normandía, allí tiene un negocio, y entonces le dice, en vez de estar haciendo tonterías en París, ven y hazte cargo de los libros de mi negocio, ¿no? Y entonces de esto se enteran sus amigos y realmente no saben si Garcín será el hijo pródigo, es decir, el hijo que atiende al consejo de su padre y regresa a Normandía a ponerse a órdenes de su progenitor. Pero esto no ocurre así. Garcín continúa en París y siempre con esa frase de que dentro de su cerebro tenía el pájaro azul, ¿no? Que es el pájaro de la inspiración, uno de los símbolos del modernismo hispanoamericano. Y bueno, siguen las andanzas de este grupo de jóvenes. Dice este narrador, dice, los versos eran para nosotros, nosotros los leíamos y los aplaudíamos, todos teníamos unas alabanzas para Garcín. Era un ingenio que debía brillar, el tiempo vendría, oh, el pájaro azul volaría muy alto, bravo, bien, mozo, más ajenjo, principios de Garcín. De las flores, las lindas campánulas, entre las piedras preciosas, el zafiro, de las inmensidades, el cielo y el amor, es decir, las pupilas de Nini, ¿no? Otro aspecto interesante del relato es este amor que siente este joven poeta por Nini, ¿no? Nini es la mujer a la que él ama, por eso dice de las inmensidades, el cielo y el amor, es decir, las pupilas de Nini, ¿no? Y repetía el poeta, dice el texto, creo que siempre es preferible la neurosis a la estupidez. A veces Garcín estaba más triste que de costumbre, ¿no? Entonces Garcín comparte sus experiencias con estos amigos con los que se paseaba por los bulevares, dice, que ellos recorrían los lugares, los lujosos carruajes, el escaparate de un joyero, ¿no? Etc.
pero él siempre prefería los libros, ¿no? Prefería los lugares donde vendían estos elementos que son los libros, ¿no? Y él seguía siempre con esa frase que dice así: dentro de la jaula de mi cerebro está preso un pájaro azul que quiere su libertad. Entonces, este es el símbolo, diríamos, de la vida de Garcín, ¿no? Contada por este narrador creado por Rubén Darío, un grande de la poesía hispanoamericana. La vida de Darío es toda una aventura vivida en el lapso breve de su existencia. Ustedes saben que él nació en Nicaragua, pero no tuvo el afecto ni de su mamá ni de su papá. Él fue criado por los abuelos, ¿no? Pero pronto dio pruebas de su genialidad. Aún a los 10 años, incluso a los 10 años, él ya escribía poesía y era llamado el niño poeta. Así él se hizo muy famoso en Nicaragua, en Guatemala. Todo el mundo quería estar con él, escuchar su poesía. Era un espectáculo realmente, era un genio que había leído justamente en casa de sus abuelos a todos los grandes poetas de la lengua española y había aprendido allí a hacer sonetos, elegías, odas, etc. Y fue tan grande su genialidad que Centroamérica le quedó chica. Entonces él decidió viajar hasta Chile, ¿no? Viajó a Chile aproximadamente hacia 1886 y Chile sí le abrió las puertas de una u otra manera. Encontró gente amiga que lo recibió allí y Rubén Darío vivió allí durante algunos años y en 1888 publicó su libro Azul, ¿no? Que nos remite a este texto que hemos leído esta noche. Publicó el libro llamado Azul, que se considera como uno de los libros que inicia el modernismo hispanoamericano, ¿no? Ese libro también tiene una historia. Bueno, uno de los aspectos de la historia es que ese libro Rubén Darío se lo envió a un importante crítico español apellidado Valera, ¿no? Valera, no quiero dar el nombre porque me puedo equivocar, no sé si es Juan Valera o Luis Valera, pero a él le envió un original de su libro Azul. No sé si se lo envió incluso antes de la publicación, y entonces este crítico español, que era uno de los más ilustres exégetas de la crítica española, leyó el libro y se quedó deslumbrado, ¿no? Se quedó deslumbrado y le contestó con una carta a Rubén Darío, donde le decía de todo, ¿no? Pero elogiaba su calidad poética, elogiaba su condición de afrancesado, le decía así, pero a la vez tenía que reconocer que este poeta no solo había bebido en las aguas de la literatura, de la poesía francesa, sino también había leído especialmente a los poetas en lengua española, se había nutrido, de manera que Darío decidió incluir ese prólogo de Luis Valera en su libro Azul. Busquen ustedes ese prólogo magistral que hace Valera, ¿no? Criticando y a la vez reconociendo el talento de el poeta Rubén Darío, ¿no? Rubén Darío estuvo algunos años en Chile, como he dicho. Él admiraba mucho al poeta de las rimas, ¿no? Bécquer,
antes, un poco antes, creo que el año 87, publicó un libro llamado Rimas, ¿no? Que es una demostración de la admiración que Darío sentía por, Gustavo Adolfo Bécquer, ¿no? Entonces, como digo, en Chile es donde él publicó este libro, que luego se hizo famoso. Tenía versos, ¿no? Pero quizá la parte más interesante de ese libro era la prosa maravillosa, ¿no? Y este texto que hemos leído es de Azul, ¿no? Entonces, esa es la gran revolución que hace Darío, que enriquece la prosa hispanoamericana, y también la poesía, la renueva, ¿no? Con toda la calidad de su inspiración, la renueva, y de ese modo impulsa el desarrollo del modernismo hispanoamericano. Por supuesto, ya en fechas anteriores, José Martí también nos había deslumbrado con sus poemas, que también son el inicio del modernismo. Ambos son extraordinarios, a ambos debemos leerlos, leer también los prólogos que pudo hacer Luis Valera a Rubén Darío, ¿no? Entonces queremos cerrar esta sesión de hoy con este ingreso a la literatura de Rubén Darío, algunos de cuyos textos leeremos en la siguiente reunión, ¿no? Hasta ahora ya nos parece pertinente haberles dado esta lección en la que hemos hablado especialmente de poesía del modernismo, en especial de Rubén Darío. Por cierto, también hemos mencionado a César Vallejo. Tienen ustedes tareas que realizar, allí tienen el material del curso, trabajen con él. Muy buenas tardes, y entonces los espero en la próxima reunión para seguir leyendo a uno de nuestros grandes poetas, como es Rubén Darío. Muchas gracias.